Saludos y bienvenidos a una entrevista más en nuestra serie de entrevistas con los presidentes de los puertos de Andalucía, de los puertos adscritos a San Cruz. Y hoy tenemos el inmenso placer de hablar con Teófila Martínez, que es presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Teófila, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, bien, aquí, Un viendo placer. entrar un barco escuela de la Armada Mexicana maravilloso que me anima mucho, porque eso Fantástico. significa que el puerto está vivo. Exacto. Y de hecho yo creo que el puerto en realidad no ha estado, en ningún momento ha estado parado, ¿no? Porque de hecho por lo que veo en las noticias que lanzáis, la parte, digamos, de mercancías ha funcionado muy bien, ha sido de los puertos que más han crecido y afortunadamente, aunque muy poquito a poco ya este verano hemos visto algunos cruceros en el puerto, así que imagino que ya con cierto optimismo, ¿no? De cara al futuro. Bueno, la verdad es que durante la pandemia el puerto se ha comportado francamente muy bien. Todos los trabajadores, las distintas empresas, todo el mundo ha funcionado como en otros puertos de una manera excepcional y de agradecer porque eso ha mantenido los suministros a todos los ciudadanos y a todas las empresas. Y la verdad es que durante el año 2020 aumentamos mucho la mercancía general, pero también se aumentó mucho el tráfico de contenedores en el puerto. Eso nos hizo, como bien has dicho, estar entre los dos puertos que crecieron en el año 2020. En el 2021 hemos seguido en ese ritmo, aunque los demás puertos han empezado a crecer, o sea, a crecer, no a decrecer. Y entonces, bueno, yo creo que el sistema portuario español está cumpliendo un gran papel de elemento dinamizador de la economía de nuestro país, en el caso de Andalucía. Y en el caso de Cádiz, pues estamos ahora en un año muy comprometido porque tenemos grandes retos que estamos solventando, que han tenido un pequeño parón por la pandemia, porque son obras públicas que estaban enquistadas, como la conexión de Cabezuela con el corredor central mediterráneo a través de doble vía y electrificada, con la construcción de 4 kilómetros de línea férrea que conecta directamente el muelle con ese corredor central mediterráneo. Y también hemos avanzado mucho en la puesta en marcha de la primera fase de la nueva terminal de contenedores, como del nuevo PIF y como también de la conexión de esa nueva terminal con tanto el transporte por carretera, con las autovías, como por el transporte por ferrocarril. Como decía, es un año muy comprometido porque todo tenemos que casarlo todo para que al final del año pues podamos dar certidumbre a los inversores y a las empresas que están interesadas y que han puesto su punto de mira en actuar y mover sus mercancías por el puerto de Cádiz, darles certidumbre en los tiempos para ejecutar determinadas instalaciones e infraestructuras que son imprescindibles para ser considerado uno de los puertos más eficientes del sistema portuario español, aunque tengamos un tamaño medio, ¿no? O sea que es un trabajo muy intenso, pero también espero que agradecido para la economía de la ciudad, del entorno, y también para añadir atractivo al sistema portuario español y a el conjunto de los 7 puertos andaluces. Exacto. Y además, recientemente, por lo que sabemos, habéis anunciado de cara a los próximos 3 o 4 años una inversión de cerca de 125 millones, que además está sobre todo pensada en reforzar digitalización y sostenibilidad. Entonces, te quería preguntar por qué por estos dos aspectos, ¿no? Bueno, Principalmente. pues en digitalización estamos ya en el segundo año de un plan de digitalización de 4 años con una inversión de 5 millones de euros y que además contempla pues 68 proyectos dentro de ese plan de digitalización que van desde el control de todas las mediciones medioambientales, tanto de la calidad del aire como la del agua, etcétera, ¿no?
Eh, También estamos en en una serie de proyectos de calidad medioambiental que va desde el proyecto de electrificación de nuestros muelles para que los barcos se puedan conectar cuando están atracados y no consuman combustibles fósiles, hasta una inversión importantísima de pantallas y de cañones para minimizar el impacto de la descarga de graneles en nuestro aire, y también todo eso con unos proyectos de saneamiento integral de todos nuestros muelles, de adecentamiento de todos nuestros muelles, que van a ser una inversión importante, pero la más importante de todas, que tiene que ir acompañadas de estas otras para ser un puerto sostenible y atractivo, es la culminación de la segunda fase de la terminal. Una terminal que va a tener una capacidad para 2 millones de TEUs, con un muelle de 16 metros y medio de calado, que en este momento tiene ya 600 metros de dique, pero que cuando esté esta segunda fase terminada tendrá 1 kilómetro de muelle. Entonces, para nosotros es fundamental porque en esa terminal van a poder atracar barcos post-Panamá, con lo cual vamos a añadir a nuestras características actuales unas nuevas condiciones que estoy segura que, dada nuestra posición estratégica en el Atlántico y en la boca del Estrecho de Gibraltar, pues va a ser para los próximos años muy atractivo, sobre todo en esa nueva visión que están teniendo el movimiento de mercancías, obligada por las consecuencias de la pandemia y de lo que nos ha enseñado la pandemia, que todos los países y los continentes están tratando de que las mercancías y los suministros estén en frontera, o sea, que estén cerca del consumidor, para no tener que esperar tanto tiempo a que lleguen de su origen, ¿no? de la producción de esas materias primas. Eso lo están haciendo todos los países y desde luego nosotros estamos ahí como puerta de 3 continentes, entre África, América y Europa, y como la mayoría también, como todos los puertos andaluces, que yo lo que creo que firmemente es que tenemos que utilizar esta gran posición estratégica para sumar capacidades de generar inversión y de generar actividad económica y capacidad logística para Andalucía. Con lo cual vamos también a colaborar de una manera fundamental en el equilibrio territorial de España. El que las mercancías lleguen a Europa y lleguen a España a través de distintos puertos y no concentrado pues en 2 o 3 puertos, le va a permitir a nuestro país pues aprovechar al 100% esas infraestructuras europeas, como son el corredor central mediterráneo, en beneficio de todos, no concentrados en una determinada costa de nuestro país o en un determinado litoral de nuestro país. Yo creo que eso es muy importante, y para Andalucía yo creo que es fundamental, porque el esfuerzo que está haciendo el actual gobierno en dinamizar nuestra economía, generar empleo y generar actividad económica, potenciando los sectores productivos tradicionales y buscando el que se ubiquen nuevos sectores productivos con éxito, como está pasando en nuestra comunidad, pues en el conjunto de todo eso, los puertos tenemos un papel fundamental, y tenemos que ser muy eficientes y estamos a la cabeza de la modernidad para realmente no fallar en esa cadena, ¿no? En esa cadena económica. No, y está claro además que la sostenibilidad es un factor fundamental y además Bueno, también... hoy en día los puertos o son sostenibles o no son, Exacto. porque influye mucho la actividad de los puertos y la capacidad de los puertos en el territorio en el que están ubicados. Entonces, los puertos no pueden seguir siendo islas separadas por una valla del resto de la comunidad, del territorio, de las poblaciones que están a su alrededor, sino estar conectados de una manera sostenible y de forma leal y productiva. Y luego además hay una parte de la que quizás no se habla tanto a lo mejor en los medios, o sí,
que es la parte de responsabilidad social corporativa, que también entiende que es importante para el puerto, porque además cuenta con su propia bolsa de ayudas y es una parte también, me imagino que bonita del trabajo que hacéis, ¿no? Sí, la verdad es que hasta ahora era un poco conocida, ¿no? Mm, Nosotros desde hace 2 años los recursos que tenemos para esa política de responsabilidad social corporativa lo estamos haciendo a través de concurso abierto de proyectos que nos presenten las distintas instituciones sociales de todo tipo, culturales, deportivas. Se evalúan los proyectos por una comisión y luego se aportan recursos a aquellos que reúnan las condiciones que desde la mesa de evaluación pues crean que es lo más conveniente para que sean rentables a la sociedad. El año que viene ya termina ese periodo que iniciamos hace 2 años y medio, aumentaremos la cantidad. ¿Por ujú. qué? Porque yo creo que también los puertos, lo que es los equipos de dirección de los puertos también han entendido que hay que apostar por esa política de responsabilidad social corporativa para que esa integración puerto-ciudad que se está llevando a cabo en la mayoría de los puertos españoles, europeos y del mundo vaya más allá de lo físico, de aprovechar unos terrenos, de desarrollos urbanísticos o desarrollos económicos que tengan un componente también portuario, pero también de otro tipo de economías limpias y de economía de empresas, de industria escaparate o tecnológicas, pero también espacios de ocio, espacios culturales, espacios que en definitiva ya los ciudadanos hayamos hecho nuestro, porque a través de esa política de responsabilidad social corporativa hayamos entendido que la relación tiene que ser no solamente física, sino también cultural y social. Mm. Hay un aspecto más por el que quiero preguntarte, que es la recuperación de los eventos, digamos, alrededor del puerto, ¿no? Y alrededor del destino, ¿no? Ya, pues, por ejemplo, pues se anunciaban eventos, ¿no? Como el Spain Sail Grand Prix, ¿no? Que tenéis por allí también cerca. Por supuesto, tengo que preguntarte por nuestro FITCA, por nuestro congreso que será este año en Málaga y que ya el año pasado fue muy especial precisamente porque era un momento en el que no se hacía eventos. Y ahora que están retomándose, pues tenemos esta segunda edición y quería saber tus expectativas, Bueno, tus yo quiero empezar por este último y Mm, felicitar a todos aquellos que han hecho posible que tomásemos la decisión a través de la asociación de poner en marcha estos congresos internacionales de turismo de cruceros en Andalucía, porque yo creo que es un gran reclamo para atraer turismo de calidad, de cruceros, vender las características de una comunidad como la nuestra para acoger ese tipo de cruceros cada vez más, más familiar, en el sentido de que los sí. cruceristas se sientan en nuestras ciudades como si estuvieran en su propio entorno, pues nada más que estando conociendo cosas y estando con otras personas, hablando con ellas por las calles, etcétera. Y yo creo que estos cruceros, estos congresos, este congreso tiene que tener, además de todo esto, un componente de hacer ver a los ciudadanos, a la sociedad en general, que no es incómodo, sino todo lo contrario, que atrae recursos económicos para nuestro comercio, para nuestra hostelería, para nuestros pequeños artesanos, para un sector muy importante que es el turismo, pero que el turismo es el que mueve en un país la industria básica, porque son consumidores de todo aquello que necesitamos día a día las personas, pero que aumenta la capacidad de consumir de nuestras ciudades y eso genera además puestos de trabajo en aquellos que tienen que producir lo que consumimos, ¿no? Entonces yo creo que estos congresos, por lo menos es el espíritu de San Luis, de que sean, ¿no?, unos encuentros en donde pongamos en valor lo positivo y corrijamos aquellas cosas que tenemos que corregir para ser los mejores, para ser los más sostenibles, para ser
los más atractivos, pero también para ser los más responsables con nuestros conciudadanos y con la actividad en general de nuestras ciudades y de nuestros puertos. Y por Fantástico. otro Pues lado, me decías de los eventos sí. presenciales. Yo creo que es muy importante. Yo he estado 20 años al otro lado de la valla, del muelle, como alcaldesa de la ciudad, y hemos aprovechado mucho las características del puerto, que está el puerto comercial en el corazón de la ciudad, para desde el año 92, pues acoger cada 4 años la regata internacional de grandes veleros con la idea de que Cádiz se fuera considerada como la capital europea de la vela. Realmente siempre tuvieron mucho éxito, siempre vinieron muchísimos barcos, siempre espectaculares, siempre vinieron los buques escuela de los países latinoamericanos, que son los que mantienen este tipo de barcos de vela, de buques de escuela de la Armada de esos países, y también del norte de Europa, Italia. Bueno, en definitiva era un encuentro a que todo el mundo quería venir, ¿no? Y encuentros que todos querían venir. Y este año, que por desgracia no se ha podido hacer, y por los coletazos del COVID, esta regata de grandes veleros a nivel europeo e internacional, pues tenemos la suerte de que la próxima semana contar con la SailGP, que va a ser un evento de carácter internacional con esos catamaranes que no navegan, sino que vuelan y que nos va a colocar a nivel internacional tanto al puerto como a la ciudad, como a la bahía, como Andalucía, en un escaparate en el mundo que no habría dinero para invertir en publicidad y en marketing para pagarlo, ¿no? Así que estamos muy contentos, esperamos que todo salga bien, hay mucha expectación. El año que viene también se va a volver a producir en nuestro puerto, y la verdad es que esto nos está tensionando un poco porque coincide también con una mayor demanda de escalas de cruceros, que cada día tenemos más peticiones y que, bueno, para resumirte, pues la previsión en el último trimestre de este 21 van a ser más de 104 escalas. O sea que estamos ahí haciendo encaje de bolillos, pero contentos de tener la oportunidad de hacerlo, claro. Exacto, es una fantástica noticia esta recuperación de la actividad y todo este trabajo que tenéis, aunque sea abrumador, pero es una fantástica noticia. Bueno, Teófila, pues nada, agradecerte muchísimo tu tiempo bueno, por supuesto, nos veremos en esta siguiente edición de CITCA en Málaga. Espero poder saludarte por allí y será fantástico poder retomar Bueno, esta actividad de eventos. todos estamos muy, muy expectantes, y además estamos todos muy agradecidos porque desde San Luis se está haciendo una tarea importantísima. Está trabajando igual que el presidente de Nutril, están haciendo, y el propio presidente de Málaga, Carlos, están haciendo, ayudando Carlos desde Málaga, y todos los demás en lo que podemos, para que sea un éxito y para que haya merecido el esfuerzo de comenzar el año pasado cuando había muchas dificultades. Pues así será, estoy convencido. Allí nos vemos, Teófila. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias y nos vemos.